Y le vamos a dibujar la resistencia interna también al amperímetro. Y acá vamos a poner la resistencia a medir. Resistencia a medir R. Y lo que vamos a hacer ahora es también calcular el error de la conexión larga. Bueno, esto es la fuerza electromotriz E. Y acá tenemos una corriente, ¿no? Y tenemos una corriente que va hacia el voltímetro y una corriente por el amperímetro, que es la corriente que va del amperímetro, la corriente que va del amperímetro, va a ser la corriente medida. Entonces vamos a ver qué pusimos acá. Y sub A, corriente de amperímetro, y el valor medido, esto vamos a poner corriente medida. Entonces, vamos a poner V sub M, que es la tensión medida por el voltímetro. Por lo tanto, si nosotros tenemos los valores, me queda que la R va a tener que ser igual a la tensión medida dividido la corriente medida. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poquito qué es lo que pasa con el voltímetro para poder determinar el error. Nosotros tenemos que la tensión medida, estoy parado acá en el voltímetro, la tensión medida por el voltímetro va a ser igual a la tensión sobre V sub R, que es la caída de tensión sobre la resistencia, y va a ser la caída de tensión sobre la resistencia siempre del amperímetro. O sea, vamos a ponerlo V sub A. Y esto que está acá va a ser V sub M. Y V sub M sabemos que es la tensión medida. Por lo tanto, si escribimos esa ecuación, lo que voy a escribir acá es la segunda ley de Kirchhoff. Miren que yo siempre anoto cuando la corriente está entrando hacia un elemento, entra por positivo, sale por negativo, siempre hago eso. La corriente entra a un elemento. Estas son iguales. La corriente acá, o sea, la corriente que va por la resistencia es la corriente medida. Y acá las caídas de tensiones, voy a remarcar con rojo. Bueno, ¿para qué hago esto? Y esto siempre resulta de ayuda, porque siempre marco la flecha con el positivo.
Y acá me doy cuenta enseguida por la segunda ley de Kirchhoff que V sub A, la caída de tensión en el amperímetro más la caída en la resistencia, que es lo que yo quiero saber, cuánto vale para calcular el valor real, es igual al valor medido. Entonces, escribimos que la tensión medida va a ser la caída de tensión en el amperímetro más caída de tensión en la resistencia. Podemos anotar acá caída o diferencia de potencial, caída de tensión en el amperímetro. Y esta que está acá caída de tensión en R. Bueno, eso va a ser la V medida. Entonces, como acá yo puse que R tiene que ser V medido sobre I medido, y V medido vale esto, que es lo que tengo acá, entonces lo que voy a hacer, reemplazar esta ecuación acá. Bueno. Entonces R va a ser V sub A más la caída de tensión en la resistencia, todo esto dividido la corriente medida, que es la corriente por el amperímetro. Vamos a ponerla a esta corriente, creo que la anoté acá, sí. Siempre estoy hablando de la corriente medida, la corriente que va por el amperímetro, y es la corriente que circula por la resistencia. Si trabajamos un poquito estas ecuaciones y nosotros ponemos la desarrollamos, o sea, vemos que esta expresión V sub A más V sub R está dividida por la corriente medida y puedo desarrollarla de esta manera, como V sub R sobre I medido. No se olviden que siempre quiero calcular el error, y el error es debido a los instrumentos, por eso lo que voy a tratar de escribir es la expresión que me relacione a R con la resistencia de algún instrumento. Y para eso vamos a ver qué es cada una de las cosas que tenemos acá. Nosotros tenemos que la caída de tensión en el amperímetro dividido la corriente medida tiene que ser igual a la resistencia interna del amperímetro por ley de Ohm. Lo que tengo acá es ley de Ohm. Lo que tengo acá es la ley de Ohm. Y por lo tanto, V sub R sobre I medido I medido es igual que el amperímetro y es la corriente que circula por la resistencia y V sub R es la caída de tensión sobre la resistencia. Por lo tanto, esta expresión la puedo poner como que es el valor de la
resistencia R. Disculpen acá, corrijan esto, de que esto es R medido. Me olvidé acá y por lo tanto, porque si no, vamos a estar confundidos. Arreglen acá, vamos a poner donde R sub M, valor de la resistencia por la medición en conexión larga. Disculpen, que me olvidé esto de poner acá. Por lo tanto, acá sí, B sub R sobre IM es el valor que tendría que tener R, es el valor que tendría que tener. Distinto al valor medido, porque está la resistencia del amperímetro. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos esto en estos dos términos, los reemplazamos acá y esto lo reemplazamos acá, directamente yo lo que pongo es que la resistencia medida va a ser igual a la resistencia interna del amperímetro más el valor que tendría que tener R. Y de acá vemos nosotros que si el amperímetro es ideal, el valor de la resistencia medida, recuerden que un amperímetro ideal sería que la resistencia interna sea 0, entonces me coinciden los valores del valor medido con el verdadero valor de R. Bueno, pero nosotros lo que queremos determinar es el error de conexión. Es el error de conexión. Bueno, acá podemos despejar entonces esta ecuación, despejamos R. Que R vendría a ser como el valor que tendría verdaderamente la resistencia. Entonces, R va a ser R medido menos la resistencia interna del amperímetro. Y ahí vemos mejor cómo influye el amperímetro, ¿no? El error en la conexión larga, será los puntos, este delta R, ese error, será lo que yo tengo acá. Me dará RA. ¿Por qué? Porque el error, el delta R, será la resistencia medida menos el valor de R. Ese será el error que yo voy a cometer.
Por lo tanto, si nosotros acá reemplazamos, ¿qué es lo que nos va a quedar? Y nos queda que R es Rm menos la resistencia interna. Vamos a reemplazar esta ecuación que está acá, vamos a reemplazarla aquí, en esta de acá abajo. El R, voy a reemplazar el R acá. Por lo tanto, si reemplazo el R ahí, me va a quedar el error, voy a escribirlo acá abajo, bueno, me queda directamente, si esto lo desarrollamos, la resistencia interna del voltímetro. O sea que delta R depende pura y exclusivamente de la resistencia interna del amperímetro. Por lo tanto, este va a ser un error en exceso. En el anterior teníamos un error por defecto, ahora acá es por exceso el error que vamos a cometer al medir R. Entonces, ahora el error relativo, no nos olvidemos que el error relativo en la conexión larga es dos puntos, vamos a poner error en la conexión larga. Va a ser la relación que haya entre delta R y R bien, entonces es la resistencia interna del amperímetro dividido R, vamos a ver este valor de R, el valor que vendría a ser el verdadero, no el medido, que es acá esta ecuación, es la resistencia Rm la resistencia medida menos resistencia de amperímetro. Bien, entonces, si nosotros representamos esta ecuación, que está acá, es el error en la conexión larga, vamos a hacerlo y vamos a ver la forma que tiene.
Y tenemos acá los errores positivos. Acá siempre vamos a tener los valores de la resistencia medida, ¿no? Bueno, acá tenemos los errores negativos. Y la forma de la ecuación sería una cosa así, más o menos. La representación de esta ecuación que está acá. Es lo que representé. Esta sería la curva que se obtiene del error relativo en conexión larga. Bien, o sea que podemos ver que nosotros para una medición de un valor de RM que yo mido, me da un determinado error. Voy a llamarlo 1. A medida que el valor de la resistencia interna, perdón, de la resistencia que tenemos como incógnita, este valor que está acá va disminuyendo, este valor que va disminuyendo, el error que se comete usando este tipo de conexión disminuirá siempre que mantengamos el mismo amperímetro. Si el valor, si yo conservo el mismo instrumental y la resistencia que yo estoy midiendo, que es esta, RM1, y yo conservo el mismo instrumental y obtengo un valor mayor de RM medida 2, vemos que el error en conexión larga disminuirá. Pero si yo uso otro instrumental, como ser otro amperímetro, la curva puede ser que me dé en esta posición. Entonces, si yo vuelvo a medir esta resistencia o esta resistencia con otro amperímetro, puede ocurrir de que también esté aumentando el error que yo esté cometiendo. Por eso es importante la elección del instrumental. Pero entonces veamos otra cosa más. Esta es la conexión larga que tiene un error en exceso, y la conexión corta, si voy para arriba, tenía un error en defecto. Por lo tanto, acá surge una pregunta. Podemos poner que, visto los dos casos,
Visto los errores en conexión corta y en conexión larga, surge la pregunta de cuál conexión usar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar la curva de la conexión corta y analizarla con la curva de la conexión larga. Acá tenemos entonces esta curva. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces voy a copiar esta de acá abajo. Voy a copiar ese y después traigo esa recta o la recta, va a ser más fácil. Para no copiar los ejes. Bueno, vamos a comparar las dos curvas. Y esta lo que voy a hacer, la voy a retocar un poco, voy a sacar todo lo que dice acá. Bueno, vuelvo a dibujar la de conexión larga. Y ahora directamente voy a dibujar, vean ustedes, yo puedo superponer las curvas, yo las voy a superponer porque este eje que hay acá en las dos curvas son valores medidos, y en el eje, que sería el eje de la sí, sería errores positivos y errores negativos. O sea que yo puedo superponer las dos curvas. Porque yo voy a tener aparte, que voy a tener yo, sí, esta es la de conexión, la curva de la conexión larga, les voy a superponer la de conexión corta. Esperen un momento. Entonces acá voy a usar esto mismo, me va a servir para dibujar la conexión corta, que la conexión corta era una recta. Y ahora sí me deja superponer. Y la idea es tomar esto, ir a donde está la otra curva y superponerlas porque estoy, bueno, no pasó la recta, ahora la dibujo. Superponer los ejes. En los dos ejes tengo resistencia, medidas y errores. Entonces voy a dibujar la recta.
que representa la conexión corta. Bueno, y acá tengo que comparar ahora. Esta es la idea, comparar, porque si no, no sé cuál usar. Esta es conexión corta, perdón, conexión larga. Y acá abajo tengo la conexión corta. Entonces yo puedo ver acá en este gráfico